La oscuridad espesa y tensa de la noche se había apoderado de la ciudad cuando Alexander Reed abandonó su oficina, un lugar que había sido su refugio y su campo de batalla. Un vistazo rápido de un movimiento en la esquina de su ojo le hizo desacelerar, pero su mente estaba demasiado ocupada. Alguien se movió con rapidez y determinación desde las sombras del callejón. Demasiado tarde, los instintos de Alexander se activaron. Una explosión de dolor detrás de sus ojos. Un mundo que se inclina hacia los lados. Cayó al frío pavimento, y las manos, pequeñas y desesperadas, tiraban de su manga para ver si estaba despierto. Su mente, lenta y confusa por la agonía, captó esos sonidos. Vio una cara, luego dos más, pero el martilleo en su cerebro lo hacía todo borroso. Niños, pensó, ¿por qué estaban aquí? Lo último que Alexander vio antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad fue un par de brillantes ojos azules, muy abiertos por el miedo, pero también llenos de algo más, de determinación, tal vez incluso de reconocimiento. La oscuridad lo arrastró, pero la imagen permaneció grabada en su mente, obstinada y persistente, negándose a desaparecer. El pitido constante de un monitor cardíaco fue lo primero que Alexander escuchó al despertar. El olor estéril del antiséptico le llenó la nariz, y las brillantes luces fluorescentes de arriba le hicieron entrecerrar los ojos con dolor. Por un momento, no tenía idea de dónde estaba, ni por qué su cuerpo le dolía con cada respiración. Entonces, los recuerdos volvieron a él. La calle, el ataque, las voces. Giró la cabeza lentamente, haciendo una mueca de dolor que le atravesó el cráneo. Una enfermera se dio cuenta de que estaba despierto y se apresuró a acercarse, hablando con una voz tranquila que apenas registró. Él no estaba escuchando sus palabras. Su atención se fijó en la puerta, donde tres pequeñas figuras permanecían casi inmóviles, como si no estuvieran seguras de si se les permitía acercarse. Los chicos se veían idénticos. Tenían unos 6 años, los tres con cabello castaño claro, ligeramente rizado en las puntas, piel pálida manchada de suciedad, y los mismos penetrantes ojos azules que lo miraban con una mezcla de miedo, preocupación y algo más profundo. Llevaban ropa que no combinaba, camisetas una talla demasiado grande y zapatillas desgastadas. Uno de ellos, el que estaba un poco más adelantado que los otros, sostenía una pequeña gorra de béisbol arrugada en sus manos, retorciéndola con ansiedad. Alexander frunció el ceño, tratando de entender. No parecían hijos del personal del hospital. No pertenecían a ningún visitante que pudiera imaginar. Y sin embargo, había algo inquietantemente familiar en ellos. Intentó sentarse, pero el dolor le atravesó las costillas y la enfermera lo empujó suavemente hacia abajo, murmurando algo sobre una conmoción cerebral y algunas costillas rotas. Se obligó a quedarse quieto, pero mantuvo la mirada fija en los chicos. Finalmente, el que estaba al frente dio un paso vacilante hacia adelante. Su voz era pequeña, pero clara. ¿Estás bien?, preguntó. Alexander tragó, su garganta seca. Creo que sí, susurró, sintiéndose ridículo al hablar con un niño en una cama de hospital. Otro chico, parado un poco a la izquierda, habló a continuación. «Llamamos a la policía», dijo, «cuando el hombre malo te hirió». El tercero asintió vigorosamente, con las manos apretadas en puños a sus costados. «Nos quedamos hasta que llegaron». Alexander parpadeó, tratando de procesar sus palabras.
Habían visto el ataque, lo habían ayudado, lo habían salvado. Su mente, todavía lenta por la lesión, no podía entender por qué 3 niños tan pequeños lo seguirían a altas horas de la noche. ¿Por qué arriesgarían su seguridad por un extraño? Abrió la boca para preguntar, pero antes de que pudiera formular una pregunta, el primer chico, el de la gorra, dijo algo que hizo que el mundo entero volviera a tambalearse. «Sabíamos que eras tú», dijo simplemente. «Hemos estado observando porque eres nuestro papá». Por un largo momento, Alexander pensó que debía haber escuchado mal. Su mente buscó una explicación racional, algún significado alternativo. Pero cuando miró sus caras, esos ojos, del mismo tono de azul que los suyos, supo que no había error. Los miró, demasiado aturdido para hablar, mientras el mundo dentro de su pecho se abría, dejando entrar una avalancha de emociones para las que no estaba preparado. La enfermera dijo algo sobre la necesidad de llamar a alguien, tal vez a una trabajadora social, pero su voz era distante, ahogada por el latido de su propio corazón. Se quedó allí, mirando a estos 3 pequeños y temblorosos niños, sintiendo cómo su vida, cuidadosamente construida, comenzaba a colapsar bajo el peso de una verdad que nunca había imaginado que existiera. Alexander permaneció en silencio mucho después de que la enfermera se hubiera marchado para darle espacio. Su mente corría, tratando de armar algo que tuviera sentido, pero cada hilo lógico se deshacía en el momento en que miraba a los chicos de pie, torpemente junto a la puerta. Cambiaban de peso de un pie a otro, intercambiando miradas inciertas, pero ninguno se movía más cerca sin una invitación. Finalmente, Alexander se obligó a hablar, su voz ronca. Preguntó sus nombres, no porque dudara de ellos, sino porque necesitaba algo real a lo que aferrarse. El chico de la gorra dijo su nombre primero, parándose un poco más alto, como si tratara de mostrar que era valiente. «Soy Jake», dijo. Su voz era firme, pero suave. El segundo chico, el que había hablado en el hospital antes, dijo: «Soy Noah». Tenía una energía más tranquila, reflexiva y vacilante. El tercer chico, un poco más pequeño, aunque apenas se notaba, dio un paso adelante y agregó: «Soy Ethan». Su voz tembló un poco, pero levantó la barbilla como si desafiara a Alexander a discutir. Jake, Noah y Ethan. Nombres que sonaban simples, pero de repente llevaban el peso de un mundo entero que él nunca había sabido que existía. Alexander tragó con dificultad, su garganta seca. Les preguntó suavemente cómo lo conocían, cómo lo habían encontrado. Y Jake, el aparente líder del trío, explicó en frases entrecortadas que su madre les había hablado un poco sobre él. No mucho, solo que era alguien importante, alguien a quien ella no quería agobiar con su existencia. No había dicho mucho, pero había una caja de fotografías viejas escondida en el fondo de un armario. Fotografías de Alexander sonriendo rígidamente en eventos de negocios, artículos recortados de periódicos, premios con su nombre impreso en letras negras y grandes. Ethan intervino, explicando cómo habían unido las piezas de quién era él, cómo a veces se sentaban afuera del alto edificio de cristal donde estaba su oficina y esperaban para vislumbrarlo. Lo habían visto caminar a almorzar, subir a su elegante coche negro, hablar por teléfono con el ceño fruncido. Para ellos, había sido una figura distante, alguien increíblemente importante, más grande que la vida misma. Y sin embargo,
Algo los había atraído a él de todos modos, algo más que solo curiosidad o asombro. Habían observado porque, en el fondo, sentían que él era parte de ellos. Alexander escuchó. Su pecho se contrajo con cada palabra. Intentó imaginar sus pequeños cuerpos agazapados detrás de bancos, asomándose por las esquinas solo para vislumbrar a un hombre que ni siquiera sabía que existían. Le revolvía el estómago pensarlo. Los años perdidos, los momentos perdidos, los cumpleaños, las rodillas raspadas, las primeras palabras y los primeros pasos. Todas las cosas que había sido demasiado ciego, demasiado ocupado, demasiado distante para darse cuenta de que debería haber estado buscando. Noah sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Entonces, una pequeña fotografía arrugada. Cruzó la habitación y la colocó con cuidado sobre la manta de Alexander, mirándolo con unos ojos tan dolorosamente familiares que le cortaron la respiración a Alexander. La foto era vieja, descolorida. Mostraba a un Alexander más joven de pie junto a Emily Carter, con su brazo holgadamente alrededor de sus hombros, ambos riendo de algo fuera de cámara. Era de otra vida, un tiempo antes de que el peso del trabajo lo hubiera endurecido. Los chicos lo miraron fijamente, esperando, no por ira, ni por explicaciones. Esperaban reconocimiento, aceptación, tal vez incluso amor, aunque no lo dijeran en voz alta. Alexander miró la fotografía, luego a los chicos, y algo en lo más profundo de él, algo que había estado encerrado durante años, se abrió. Todavía no tenía todas las respuestas, ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas correctas, pero sabía una cosa con aterradora certeza. Estos chicos eran suyos. Lo habían encontrado incluso cuando él no había estado buscando. Lo habían salvado primero de un hombre en la calle y ahora de la soledad, que ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba devorando por dentro. Y no se alejaría de ellos. No ahora. Nunca. A la mañana siguiente, Alexander fue dado de alta del hospital con instrucciones de descansar, las cuales ignoró de inmediato. Su cuerpo le dolía con cada paso, pero necesitaba respuestas con más urgencia de lo que necesitaba consuelo. Arregló un conductor y después de asegurarse de que los chicos se quedaran temporalmente en un centro de servicios sociales cercano, se dispuso a encontrar a Emily Carter. No había hablado con ella en años. Después de su repentina ruptura, ella había desaparecido tan completamente de su vida que casi parecía que nunca hubiera existido en absoluto, salvo por el recuerdo ocasional que se permitía a altas horas de la noche cuando la soledad se arrastraba. Pero ahora, todo era diferente. Tenía 3 hijos, hijos que nunca había conocido, hijos que se habían arriesgado para salvarlo sin dudarlo. No podía ignorar eso, sin importar cuán complicado hiciera su mundo. No tardó mucho en localizarla. El dinero compraba velocidad, y en cuestión de horas tenía una dirección, una modesta casa adosada en un barrio tranquilo y desgastado en las afueras de la ciudad. Se quedó en la acera durante varios minutos, mirando el estrecho edificio, preguntándose qué se suponía que debía decirle a la mujer que le había ocultado a sus hijos. Finalmente, se obligó a moverse. Cuando llamó, hubo una larga pausa antes de que la puerta se abriera con un crujido. Emily estaba allí, enmarcada por el umbral, luciendo casi exactamente como la recordaba, y sin embargo, completamente cambiada. Tenía el cabello recogido en una trenza desordenada, algunas hebras grises entre el castaño una vez intenso.
Estaba más delgada, más pálida, con finas líneas alrededor de su boca y ojos que hablaban de noches sin dormir y años de batallas silenciosas. Pero su postura aún era orgullosa, su barbilla aún levantada como si lo desafiara a juzgarla incluso antes de que él hablara. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se miraron. El tiempo se plegó sobre sí mismo, el pasado chocando con el presente. Finalmente, la voz de Emily rompió el silencio, cansada, pero firme. «Supongo que te enteraste». Alexander asintió una vez, incapaz de confiar en sí mismo para hablar, sin que la ira, la confusión, peor aún, la traición, se filtraran en sus palabras. Entró sin pedir permiso, y ella lo dejó, cerrando la puerta en silencio detrás de él. Se sentaron en la pequeña sala de estar, rodeados de muebles que claramente habían visto días mejores, pero que se mantenían meticulosamente limpios. Él notó pequeñas cosas: los libros desgastados en el estante, los dibujos de los niños pegados con cinta adhesiva en el refrigerador, un soldadito de juguete roto descansando en la mesa de café. «Deberías habérmelo dicho», dijo finalmente, su voz baja, peligrosa. «Lo sé», dijo ella, mirando sus manos. «Tenía miedo. No sabía lo que harías». «¿Lo que yo haría?», repitió, incrédulo. «Son mis hijos, Emily». «Era joven», dijo, su voz temblando ahora. «Y tú estabas construyendo tu imperio. No tenías espacio para una complicación como yo, y mucho menos para 3 más. Pensé que destruiría todo por lo que habías trabajado. Y luego, cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde. Ya te habías ido, y yo era demasiado orgullosa para perseguirte». El pecho de Alexander se contrajo dolorosamente. La ira que había estado listo para desatar flaqueó, reemplazada por algo más pesado y devastador, el dolor por todo el tiempo perdido. «No me diste ni siquiera la oportunidad de decidir», dijo, más suave ahora. «Lo sé», susurró ella. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejó caer. «He vivido con eso todos los días». Durante mucho tiempo, se quedaron allí sentados, 2 personas rotas, tratando de encontrar un puente entre ellas. Emily se secó los ojos y lo miró directamente, su voz más fuerte. «Son buenos chicos, son amables, son valientes, y se merecen algo mejor que un hombre que solo los quiere por culpa». «No los quiero por culpa», dijo Alexander. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, las manos apretadas. «Los quiero porque son míos, porque me salvaron cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado». La cara de Emily se arrugó entonces y se cubrió la boca con la mano, la primera grieta real en su armadura. Alexander se acercó a ella instintivamente, pero se detuvo. Todavía no estaban listos para eso. Tal vez nunca lo estarían, pero podrían empezar con honestidad, con algo real. «Quiero estar en sus vidas», dijo con firmeza. «No porque sea fácil, no porque arregle el pasado, sino porque es lo único que se siente correcto». Emily asintió lentamente, como si estuviera sopesando la verdad en su voz. «Entonces, no desaparezcas cuando se ponga difícil», dijo en voz baja. «No hagas promesas que no puedas cumplir». «No lo haré», dijo Alexander, y lo dijo con una certeza que incluso a él lo sorprendió. No se estaba alejando. No de ella. No de Jake, Noah y Ethan. Lo que viniera después lo enfrentaría. Ya no solo. La primera vez que Alexander vio a los chicos fuera del entorno del hospital,
fue a la vez más abrumador y más natural de lo que esperaba. Emily organizó que se reunieran en un pequeño parque cerca de su casa, un lugar con columpios viejos y bancos de picnic desgastados a la sombra de grandes robles. No fue una gran presentación orquestada, sino algo simple, casi cauteloso, como probar si un puente podía soportar el peso antes de pisarlo por completo. Alexander llegó temprano, sentándose en un banco que crujió bajo él, su corazón latiendo de una manera que ninguna negociación corporativa hostil había logrado. Cuando los vio venir por el camino, Jake a la cabeza con pasos confiados, Noah rezagado y Ethan agarrando un animal de peluche gastado en sus manos, su garganta se contrajo dolorosamente. Se detuvieron a unos metros, la incertidumbre irradiando de sus pequeños cuerpos. Alexander se levantó y les hizo un pequeño y inseguro saludo, sintiéndose ridículo por lo inestable que se sentía. Jake dio un paso adelante primero, lanzando una rápida mirada por encima del hombro a sus hermanos antes de enderezar los hombros. «Te ves mejor», dijo, asintiendo seriamente. Alexander sonrió ante eso, una sonrisa real, y se agachó a su altura, ignorando el tirón de dolor en sus costillas. «Gracias a ustedes tres», dijo. «Fueron realmente valientes». Noah se acercó, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera con capucha, luciendo tímido pero curioso. Ethan se quedó atrás, agarrando su animal de peluche como un salvavidas, sus ojos muy abiertos fijos en Alexander, como si tratara de decidir si era real o solo otra historia contada para llenar espacios vacíos. Alexander no los apresuró. Dejó que el silencio se estirara, aprendiendo ya que la paciencia sería el lenguaje en el que más confiaban. Después de un largo momento, Noah preguntó en voz baja, «¿Eres realmente nuestro papá?» La voz de Alexander casi se rompe cuando respondió, «Sí, no lo sabía, pero ahora lo sé, y quiero serlo». Jake intercambió una mirada con sus hermanos. Algo sin palabras pasó entre ellos. Y luego, en una ráfaga de movimiento casi sorprendente, los tres chicos se movieron hacia él a la vez. No fue un abrazo exactamente. Fue más como si lo rodearan. Una maraña desordenada, incómoda y perfecta de extremidades y pequeños cuerpos presionando cerca, como si se estuvieran anclando a él antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Alexander los envolvió con sus brazos con cuidado, sintiendo el ligero temblor en sus cuerpos, la crudeza de su esperanza y miedo y necesidad. Su visión se volvió borrosa, pero parpadeó con fuerza contra el escozor. Pasaron la tarde juntos, sentados en la hierba, pateando una pelota de fútbol, riendo más de lo que lo había hecho en años. Alexander se enteró de que a Jake le gustaban los dinosaurios y siempre quería ser el líder, que a Noah le encantaban los rompecabezas y los animales, y que Ethan, a pesar de ser el más callado, era el más ferozmente protector de sus hermanos. Cada pequeño detalle, cada destello de una sonrisa, cada mirada fugaz que le daban, se sentía como un tesoro que casi había perdido para siempre. Emily observaba desde la distancia, sentada en otro banco, su postura tensa al principio, pero relajándose lentamente a medida que los minutos se convertían en horas. Ella no interfería, no se quedaba cerca. Les dio el espacio que todos necesitaban, confiando en que encontrarían su propio camino, el uno hacia el otro. Más tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con rayas de oro y rosa, Alexander se sentó con los chicos en una mesa de picnic,
compartiendo sándwiches que Emily había empacado. Jake, con la franqueza que solo un niño podía tener, preguntó si Alexander se quedaría para siempre. Alexander no dudó. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo simplemente. «Pase lo que pase». No fue una tarde perfecta. Hubo pausas incómodas y pequeños momentos de tristeza, cuando la realidad de todo lo que habían perdido se cernía demasiado cerca. Pero también hubo risas, y el tipo de paz tranquila que solo llega cuando algo roto comienza a repararse. Esa noche, conduciendo solo a casa, Alexander no podía dejar de repasar cada detalle en su mente. El sonido de sus voces, el peso de sus pequeños cuerpos contra el suyo, la forma en que Ethan había deslizado su pequeña mano en la suya sin decir una palabra. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría ira, confusión, momentos de miedo, pero también habría amor, real y feroz e innegable. Por primera vez en su vida, Alexander Reed no tenía miedo de construir algo que no podía controlar. Estaba listo para luchar por ello, para quedarse por ello, para convertirse en alguien digno del milagro que se le había dado. Los días que siguieron fueron algunos de los más desafiantes y transformadores de la vida de Alexander. Integrarse en el mundo de los chicos no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana, por mucho que él lo deseara. Jake, con su audacia, puso a prueba a Alexander constantemente, empujando los límites, exigiendo atención de maneras que a veces dejaban a Alexander sintiéndose desprevenido y vulnerable. Noah era más callado pero cauteloso, a menudo observando desde el margen, como si esperara a ver si Alexander perdía la paciencia y se alejaba como una pesadilla a medias recordada. Ethan se aferraba más. No hablaba mucho, pero siempre se quedaba al alcance de la mano, necesitando silenciosas seguridades de que Alexander no era solo otro visitante temporal en sus caóticas vidas jóvenes. Alexander tuvo que aprender todo desde cero. Aprendió que Jake odiaba el brócoli con pasión e intentaría esconderlo debajo de las servilletas cuando nadie lo viera. Aprendió que a Noah le gustaba leer en voz alta, pero solo si podía sentarse acurrucado en la esquina del sofá, escondido detrás de las almohadas. Aprendió que Ethan tenía pesadillas a veces y que lo único que lo calmaba era una voz suave y constante que le decía que estaba a salvo. Alexander tropezó y cometió errores. Compró la marca incorrecta de cereal. Luchó por descubrir cómo trenzar un cordón de zapato correctamente cuando el de Noah se desató. Perdió la paciencia una vez, cuando Jake lo desafió a una carrera y luego lo acusó de dejarlo ganar. Se sintió completa y absolutamente fuera de su alcance. Pero también aprendió que los chicos perdonaban rápidamente, que una disculpa real les importaba más que los grandes gestos. Aprendió que estaban desesperadamente ansiosos por confiar, pero tenían miedo de hacerlo demasiado rápido. Aprendió que presentarse todos los días, incluso en las pequeñas cosas, importaba más que cualquier promesa dicha en voz alta. Emily observó todo eso con una especie de esperanza cautelosa. Vio la forma en que Alexander luchaba por su confianza, no a través de regalos o sobornos, sino estando presente, escuchando, admitiendo cuando no sabía algo, en lugar de fingir tener todas las respuestas. Los llevó a la escuela cuando pudo. Asistió a sus pequeños partidos de fútbol. Se sentó en sillas plegables rodeado de otros padres que no tenían idea de quién era él, más allá de ser el papá de Jake, Noah y Ethan. Una tarde después de la escuela,
mientras caminaban a casa crujiendo a través de montones de hojas doradas de otoño. Jake de repente se dio la vuelta y preguntó, ¿vas a vivir con nosotros ahora? La pregunta fue tan casual, tan simplemente formulada, que por un momento Alexander no pudo encontrar su voz. Se agachó para estar a la altura de sus ojos y dijo, «Si me quieren». Noah lo miró. Sus ojos azules serios y más viejos de lo que deberían haber sido para un niño de 6 años. Y dijo, «Ya lo hicimos». Esa noche, Alexander se sentó con Emily en su pequeña sala de estar, después de que los chicos se hubieran quedado dormidos, exhaustos de perseguirse por el patio. Se sentaron sin hablar al principio, bebiendo té y escuchando los crujidos de la vieja casa. Finalmente, Emily preguntó, «¿Estás seguro de que quieres todo esto? No va a ser fácil». Alexander dejó su taza y la miró directamente a los ojos. «Nunca he estado más seguro de algo», dijo. Y lo decía en serio. Cada noche tardía, cada momento de duda, cada dolor en sus costillas por reír demasiado fuerte, por algo tonto que los chicos decían, todo importaba. Todo construía algo más fuerte que cualquier cosa que él hubiera construido con contratos o precios de acciones. No eran una familia de postal. Tenían cicatrices, viejas heridas, miedos que tardarían en sanar. Pero por primera vez en años, Alexander sintió que pertenecía a algún lugar, no por su título, no por su riqueza, sino porque 3 pequeños niños habían decidido que valía la pena ser salvado. Porque Emily, a pesar de todo, estaba dispuesta a dejarlo intentarlo. No se trataba de ser perfecto, se trataba de estar presente. Y Alexander, un hombre que una vez había pensado que el amor era una debilidad, ahora sabía que ser amado y amar a cambio era la mayor fuerza que jamás había descubierto. El día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que Alexander esperaba, trayendo consigo una mezcla de emoción y ansiedad que no había sentido desde sus primeros recuerdos de la infancia. Emily sugirió organizar una pequeña cena en su casa, manteniendo las cosas simples para los chicos, que nunca habían experimentado una verdadera celebración de vacaciones con una familia completa. Alexander se ofreció de inmediato a ayudar, aunque no tenía idea de lo que realmente significaba ayudar cuando se trataba de preparar una comida festiva. Estaba acostumbrado a almuerzos de directorio con catering y reservas en restaurantes de alta gama. No a pelar patatas en una mesa de cocina, mientras 3 enérgicos niños de 6 años corrían en círculos a su alrededor. Pero amaba cada segundo caótico de eso. Los chicos estaban mareados de emoción desde el momento en que se despertaron, zumbando por la casa con una especie de alegría inocente que era contagiosa. Jake insistió en ayudar con el relleno, aunque la mayor parte terminó en el mostrador en lugar de en el plato. Noah se encargó de decorar, creando pequeños pavos de papel y esparciéndolos por el comedor como confeti. Ethan, siempre el observador, se quedó en silencio cerca del lado de Alexander, entregándole ingredientes y dando solemnes asentimientos de aprobación mientras trabajaban. Las manos de Alexander eran torpes con tareas que nunca había aprendido, pero su corazón estaba firme, anclado por las risas que llenaban las paredes a su alrededor. Más tarde, cuando la comida finalmente estaba en el horno y los chicos estaban desparramados en el suelo jugando con coches de juguete, Alexander y Emily se sentaron en el porche trasero, compartiendo una manta para protegerse del frío. Ella lo miró pensativamente, sus ojos reflejando la luz que se desvanecía de la tarde. «¿Sabes?», dijo, rompiendo el cómodo silencio.
Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí hoy, no lo habría creído. Alexander sonrió, no la sonrisa tensa y profesional que usaba para el mundo, sino una sonrisa suave y genuina que llegaba a sus ojos. Yo tampoco. Hablaron de los chicos, de la escuela y de los sueños y de las pequeñas preocupaciones que parecían tan insignificantes en comparación con el mundo en el que solía habitar. Emily admitió lo asustada que había estado de que él los resintiera, de que los viera como una carga en lugar de un regalo. Alexander extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de ella con cuidado. «Son lo mejor que me ha pasado», dijo, y no había vacilación en su voz, ninguna duda nublando sus palabras. Ella le apretó la mano una vez, con fuerza, y se quedaron allí un poco más, sin necesitar nada más. Cuando se sirvió la cena, fue imperfecta, desordenada y absolutamente perfecta. El pavo estaba un poco demasiado cocido, el puré de patatas estaba grumoso, y Jake derramó salsa de arándanos por todo el mantel. Pero no importó. Se rieron. Contaron historias. Y cuando llegó el momento de decir por qué estaban agradecidos, los chicos tuvieron algo que decir. Jake dijo que estaba agradecido por el fútbol y los dinosaurios, y por su nuevo papá, que venía a sus partidos incluso cuando hacía frío. Noah dijo que estaba agradecido por los libros y por las personas que no se iban. Ethan, con la voz apenas un susurro, dijo que estaba agradecido por la familia y miró directamente a Alexander cuando lo dijo. Alexander sintió que algo se abría de par en par dentro de él de nuevo, algo que no dolía, sino que sanaba. Se aclaró la garganta, parpadeando rápidamente contra el repentino ardor en sus ojos. Y cuando fue su turno de hablar, dijo simplemente: «Estoy agradecido por las segundas oportunidades». Emily le sonrió desde el otro lado de la mesa, una pequeña sonrisa llorosa que contenía mucho más de lo que las palabras podrían decir. Esa noche, después de que los chicos se hubieran derrumbado en sus camas, agotados y felices, Alexander ayudó a Emily a lavar los platos en la cocina tranquila. Ella chocó su hombro con el suyo y se rió cuando él casi deja caer un plato. Fue un momento tan pequeño y ordinario, pero fue todo lo que él nunca se había dado cuenta de que necesitaba. Más tarde, cuando los arropó, se arrodilló junto a cada cama, alisando las mantas, apartando el cabello de las frentes soñolientas. Jake murmuró algo sobre soñar con dinosaurios. Noah se aferró a un libro en su pecho, incluso dormido. Y Ethan, antes de dormirse, susurró: «Me alegro de que no te fueras». Alexander se sentó allí durante mucho tiempo después de que se durmieron, mirándolos respirar, escuchando el pequeño y constante ritmo de sus vidas. Pensó en el hombre que había sido antes, inquieto, insatisfecho, persiguiendo constantemente algo que ni siquiera podía nombrar. Ahora, sentado en una pequeña casa llena de calidez y desorden y amor incondicional, finalmente lo entendió. No había necesitado más éxito o más riqueza. Había necesitado esto. Los había necesitado a ellos. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, ellos también lo habían necesitado. El invierno se instaló sobre la ciudad, suavizando sus bordes bajo una manta de escarcha y oscuridad temprana. Alexander se encontró atesorando las rutinas tranquilas que estaba construyendo con los chicos y Emily. Los momentos una vez caóticos, ahora tejidos en un tapiz que se sentía rico e irreemplazable. Cada mañana, se despertaba más temprano de lo necesario, solo para prepararles el desayuno,
incluso si no era más que huevos revueltos y tostadas ligeramente quemadas en los bordes. Cada noche les leía cuentos antes de acostarse, a veces quedándose dormido en medio de un capítulo con Ethan acurrucado a su lado y Jake metido bajo su brazo. La vida ya no era una carrera, era algo medido en pequeños e irreemplazables momentos que se deslizaban en su alma y lo anclaban de una manera que nunca había creído posible. Un sábado a principios de diciembre, Alexander sugirió algo que nunca se había imaginado haciendo antes: conseguir un verdadero árbol de Navidad juntos. Emily aceptó, aunque su sonrisa estaba teñida de diversión por su torpe emoción. Se amontonaron en su coche, los chicos charlando sin parar en el asiento trasero sobre qué árbol sería el más grande y cuántos adornos necesitaría. En el lote de árboles corrieron de fila en fila, examinando cada pino y abeto con la seriedad de jueces experimentados. Jake abogó por el árbol más alto que pudieran encontrar, mientras que Noah insistió en uno con las ramas más perfectas. Y Ethan, más tranquilo pero decidido, eligió un árbol más pequeño y ligeramente torcido, que se inclinaba suavemente hacia un lado. Alexander se rió y estuvo de acuerdo sin dudar, y juntos cargaron el árbol imperfecto en el coche, los chicos trepando unos sobre otros para ayudar a asegurarlo. Esa noche, su sala de estar se convirtió en una tormenta caótica de luces, adornos brillantes y decoraciones hechas a mano. Alexander dejó que los chicos colgaran los adornos donde quisieran, incluso cuando 3 estaban amontonados en la misma rama. Los miró con una plenitud en el pecho que ningún logro le había dado. Emily hizo cacao en tazas astilladas, y Alexander ayudó a desenredar un nudo obstinado de luces, fingiendo estar frustrado mientras disfrutaba secretamente de cada segundo. Después de que el árbol finalmente estuvo terminado, apagaron todas las luces, excepto las que estaban envueltas alrededor de las ramas. La pequeña sala de estar brillaba con una calidez dorada, y Alexander se sentó en el sofá, con los chicos amontonados contra él, sus caras iluminadas por los colores suaves y parpadeantes. Jake bostezó primero, luego Noah, y finalmente Ethan, sus cuerpos pesados de sueño, mientras el largo día los alcanzaba. Alexander llevó a cada niño a la cama con cuidado, maravillándose de lo natural que se había vuelto saber la forma en que sus cabezas se acurrucarían contra su hombro, la forma en que sus respiraciones se nivelarían una vez que se sintieran seguros. Más tarde esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer fuera de la ventana, Emily y Alexander se sentaron juntos en la sala de estar, las luces del árbol todavía parpadeando suavemente. Ella lo miró por encima del borde de su taza y dijo: «¿Sabes? Piensa en el mundo de ti». Alexander sacudió la cabeza ligeramente, humillado de una manera que nunca podría haber predicho. «Ellos me salvaron», dijo. «Solo estoy tratando de ponerme al día». Emily sonrió, una sonrisa real llena de perdón, esperanza y un poco de tristeza por el tiempo que habían perdido. Extendió la mano y colocó su mano sobre la de él. «Estás aquí ahora», susurró. «Eso es lo que importa». En las semanas siguientes, Alexander presentó los papeles necesarios para adoptar legalmente a Jake, Noah y Ethan. No fue solo un gesto simbólico, fue una promesa grabada en cada fibra de quién se estaba convirtiendo. En la audiencia final, cuando el juez le preguntó si entendía la responsabilidad que estaba asumiendo, Alexander respondió sin dudar, su voz firme y clara: «Son mis hijos. Siempre lo han sido.
Solo soy lo suficientemente afortunado como para saberlo ahora. Al salir del juzgado, los chicos rebotaban a su alrededor, agarrando sus manos, riendo y gritando que ahora eran oficialmente oficiales. Emily se quedó un poco apartada, mirando con lágrimas en los ojos, su corazón visiblemente cosido de nuevo por el amor que una vez había temido que nunca los encontraría. Esa noche, de vuelta en casa, Alexander los arropó, besó sus frentes y les susurró que los amaba, palabras que una vez pensó que nunca sería capaz de decir con tanta facilidad. Cuando finalmente se sentó junto a Emily, la casa tranquila a su alrededor, sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho. No la ambición inquieta que una vez lo había impulsado, no las victorias huecas que había perseguido durante tanto tiempo, sino algo más pesado, más rico e infinitamente más real. Ya no era el hombre que se apresuraba por la vida, buscando significado en números y poder. Era el hombre que había encontrado en 3 pequeños niños, con ojos azules muy abiertos, una mujer que había perdonado su ausencia y un hogar lleno de risas y esperanza. No necesitaba una vida perfecta. No necesitaba control. Necesitaba exactamente lo que tenía: un amor desordenado, impredecible y hermoso. Y por primera vez en su vida, Alexander Reed entendió lo que significaba ser verdaderamente, irreversiblemente completo.